¿Me escuchan, verdad? Sí. Miren, voy a empezar con la presentación de lo que es la implementación de los routers Cisco. Si tienen alguna pregunta durante la explicación que estoy dando, me avisan nomás y, y lo revisamos en conjunto, ¿no? Para ver si las dudas que tengan. Y bueno, básicamente, no sé si alguno ya ha visto las configuraciones de los routers Cisco, sabe más o menos cómo es que funcionan los routers Cisco. Normalmente el router más pequeño y el que más utilizamos nosotros como operador es el 881W y los ICRs, ¿no? Y ahora que estamos usando los Huawei, que eso le van a dar en otra capacitación, ¿no? La capacitación que yo voy a dar sobre los routers Cisco. Bueno, básicamente siempre tienen un puerto WAN, que es el que se ven acá a la izquierda. No es, este router, por el modelo que es, solo tiene un puerto WAN, pero hay otros routers que pueden tener hasta 3 o 4 puertos WAN. Y este modelo de router tiene una interfaz LAN switching. ¿Qué quiere decir LAN switching? Que toda esta, estas cuatro puertos están dentro de un mismo dominio de broadcast o una misma red. Podrían estar. Un puerto de consola, el power supply y el puerto para conectar, para hacer la configuración remota, ¿no? Y el reset, ¿no? El botón de reset que está aquí. Y este es el puerto de posa tierra. Bueno, los parámetros de configuración para poder conectarse por consola son estos que ven aquí. Es el speed en 9600, el data bit en 8, el stop bit en 1, el parity en none y el row control en XON y XOFF. Con eso se van a poder conectando el cable de consola de Cisco a su computadora y el router en el puerto de consola, que es este de aquí, que dice console, van a poder conectarse al router, ¿no? Para poder configurarlo. Bueno, lo que vamos a ver hoy día va a ser configuración de interfaces, algunas rutas estáticas, para aprender cómo hacer rutas estáticas, cómo hacer PAT y NAT, cómo configurar el DHCP y el Wi-Fi, ¿no? De Cisco. Y hay algunas otras configuraciones que ahí les voy a explicar. Bueno, básicamente la configuración de interfaces es, ustedes van a tener siempre una interfaz Fast Ethernet en capa 3 o Giga Ethernet sobre los routers. Entonces, ustedes lo primero que tienen que saber es cómo se va a configurar la interfaz, ¿no? Eso va a depender mucho del transporte y cómo se entrega el transporte sobre el tipo de servicio, ¿no? Por ejemplo, en WiMAX siempre el transporte entrega la VLAN para poder ser tallada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? No se configura la IP directamente en la interfaz, sino se configura una subinterfaz para poder encapsular la VLAN que nos entrega el transporte y poder configurar la IP que nos ha brindado la OIT o el papel que ustedes tengan con cada uno de los registros, ¿no? Sobre la OIT. Entonces, si el transporte nos entrega la VLAN en trunk, nosotros configuramos una subinterfaz y dentro de esa subinterfaz encapsulamos la VLAN que nos indique el área de provisión o el personal que esté de soporte y la IP, ¿no? O como esté declarado en el registro que tengan ustedes, ¿no? Entonces, si la VLAN nos entregan en Access, que es el tipo de transporte, entrega la VLAN sin taguear, o sea, la VLAN en Access, ahí recién la interfaz no se configuraría así, sino se configuraría directamente en la interfaz WAN, ¿no? Sin necesidad de encapsular ninguna VLAN porque no tenemos que taguear nada. Existen las interfaces loopback, que son interfaces virtuales. Esto se utiliza normalmente cuando quieres tener una IP que siempre esté viva o que siempre te responda en el transporte. Porque esas interfaces son virtuales y nunca se caen y no van asociadas a ninguna interfaz física. Después están las interfaces VLAN, que son interfaces que normalmente se utilizan para poder taguear una VLAN o asociar una VLAN, una interfaz VLAN a otra interfaz física, ¿no? También son interfaces virtuales. Entonces, normalmente, por ejemplo, en el caso de este router Cisco que les mostré, por ejemplo, este router no tiene interfaces capa 3. Como ven, estas cuatro interfaces son interfaces switching. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza la VLAN nativa, ¿no? Que es la VLAN 1. Entonces, como esa VLAN 1 es la interfaz, la VLAN nativa, y esos cuatro puertos están asociados a la VLAN nativa,
se levanta la interfaz VLAN 1 y se configura la IP dentro de esa interfaz, ¿no? Entonces, al conectar el cliente o ustedes el cable de TH y conectarlo a su lacto y colocarse un IP dentro del segmento que esté configurado en esa VLAN 1, van a poder tener conectividad, ¿no? De igual manera, si en algún momento el cliente lo requiere o ustedes mismos lo requieran hacer, pueden configurar la VLAN 100, crear la VLAN 100, configurar la VLAN 100, y lo que sí tienen que hacer es pasarla por los puertos de esa interfaz de switching, ¿no? Por ejemplo, yo digo, en la VLAN, por ejemplo, el cliente te dice, no, en la VLAN 1, en la interfaz VLAN o en la interfaz 1, fase Ethernet 0 o 1, quiero que esté la VLAN 100, pero en la fase Ethernet 2 quiero que esté la VLAN 1, por ejemplo. Entonces, porque va a manejar diferentes redes. Entonces tú creas la interfaz 100 y la interfaz 1, pero tienes que pasar la VLAN 100 por el puerto fase Ethernet 0 y la VLAN 1 por el puerto fase Ethernet 1, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha visto configuración de switching o configuración de interfaces o de switches. Si no lo han visto, de ahí si quieren les explico cómo más o menos se configura un puerto switching para poder pasar la VLAN por el puerto, ¿no? El comando es sencillo en realidad, no es tan complicado. Pero básicamente ustedes pueden dividir dominio de broadcast, que son instancias de red de cada una de las VLANs, ¿no? Entonces, ahora viene la parte de las rutas estáticas o el ruteo. El ruteo siempre se define en el primer salto que se va a hacer. El primer salto que se va a hacer. Entonces, la ruta default, que es la 0000, lo voy a mandar a la 10, 20, 40, 10. ¿Quién es la 10, 20, 40, 10? Por ejemplo, si mi interfaz WAN, que yo tengo definida y tengo un slash, acá por ejemplo es un slash 31, yo tengo la IP en mi router, que es la 10, 22, 40, 11. Quiere decir que mi primer salto, a donde yo voy a mandar todo el tráfico, que es la ruta default, es la 10, 22, 40, 10. Quiere decir que esta IP está configurada en el equipo que me va a llevar, a donde voy a enviar el tráfico. Entonces, ese concepto siempre lo tiene que tener claro, ¿no? O sea, a dónde yo voy a enviar mi tráfico de salida. Bueno, ahora vamos a ir a la configuración de NAT y patch y algunos tipos de salidas o NAT overload que le llaman, o salidas para salidas a internet. Normalmente, o sea, el NAT más fácil que existe es hacer este de acá. Siempre el concepto es crear un access list. Siempre existe el concepto de crear un access list. ¿Por qué? Porque tú vas a asociar una red a la que vas a llamar en la otra instancia del NAT para poder sacar la internet. Entonces, yo pongo el configure terminal dentro del router, creo mi access list. Esto puede ser un access list extendido o un access list no extendido, un access list sencillo, simple. Y pones, ¿no? Access list 199, por ejemplo, este es el caso del access list 199. Pones la red que vas a permitir, pones permit IP, la red que vas a permitir, la máscara en Wildcard. La máscara en Wildcard es simplemente la máscara pero inversa. El inverso de la máscara. Por ejemplo, esta es máscara 24, es 255, 255, 255.0. El Wildcard quiere decir que es lo inverso, ¿no? 000.255. Y any, hasta cualquier destino. El origen, el destino, ¿no? Y yo digo, no, acá, llamo mi IP NAT Inside, el origen de la lista 199, llama la lista 199, la interfaz a la que voy a hacer el overload, que es la interfaz loopback 100. En este caso quiere decir que toda la red 1, 0, máscara 24 va a ser nateada con la IP que esté declarada en la loopback 100. Entonces toda esta red va a ser traducida a esta IP. Pero ¿qué se tiene que considerar? Que en la interfaz a la cual tú le vas a dar salida esté el IP NAT o inside a la que donde esté la LAN declarada. O sea, por ejemplo, acá debería estar si tengo la interfaz 192.168.1.0 en la interfaz LAN, y siempre tiene que estar declarado el IP NAT inside, porque esa va a ser la interfaz de entrada. Y en la WAN tiene que estar declarada la interfaz de salida. Es por donde tú vas a botar el overload del outside. Otro tipo de configuración es generando un NAT pool. ¿Qué quiere decir? Que no vas a llamar a la interfaz, sino una IP específica a la cual tú vas a natear esa red LAN
que quieres hacer el overload, ¿no? Entonces, imaginemos que yo tengo mi IP pública que está declarada como secundaria en la LAN del servicio, que normalmente pasa cuando ustedes configuran un router. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se crea un NAT pool. Entonces, yo creo mi IP NAT pool llamado Internet, con la IP pública que está declarada en mi interfaz, con la máscara de la IP pública. Eso sí, siempre se utiliza la IP que está declarada en la interfaz. Y la máscara sí es la máscara que corresponde a la IP pública, eso sí no cambia. Creo mi access list, igualmente como lo creé arriba, el access list a la red que voy a hacer el overload. Y genero mi PNAT. Digo, mi PNAT inside source list 199, pero en este caso no llamo a la interfaz, sino voy a llamar al pool de internet para hacer el overload. De igual manera, tienen que considerar que esté el NAT inside en la interfaz y el NAT outside en la interfaz WAN, ¿no? Porque es la interfaz que te va a salir internet. En este caso también, ¿no? El de arriba, ¿no? No, el IP NAT outside no va en la interfaz loopback, porque la interfaz loopback no es la que tiene la cara hacia internet, sino la que tiene la cara hacia internet en la interfaz WAN. Bueno, acá les voy a explicar un tipo de PAT que se hace en el router Cisco. Es cuando el cliente te dice, ¿sabes qué? Yo quiero que mi IP que está dentro de mi red, que es la 1.100, se natee con una de mis IPs públicas que tengo libre, en el puerto, no sé, puerto de RDP, que es el 1648 o algo así. Entonces, ¿cómo se genera ese tipo de NAT? Se coloca el IP NAT inside, source, es un tipo estático. ¿Y qué tipo de protocolo vas a hacer? Existe el TCP y el UDP. Entonces, pones en TCP, pones la IP de origen, que es la IP LAN del cliente, el puerto de origen, la IP pública después, con la que tú vas a hacer el pack translate, el puerto con el que se va a traducir y este comando, el extender. De igual manera, si te lo pide en UDP, igual manera, ¿no? Siempre es el IP, el comando como tal, static, el puerto, el tipo de protocolo que voy a utilizar, el origen, el puerto origen y el destino y el puerto destino, ¿no? Con que se va a traducir la IP. Otro tipo de NAT que existe es el NAT estático uno a uno. ¿Qué quiere decir? Que no voy a traducir por puertos, sino voy a traducir toda la IP en todo un destino, en cualquiera de los puertos que vaya a utilizar. Ese NAT es mucho más sencillo porque se aplica nada más con un comando que es el IP NAT inside source static, la IP LAN del cliente y la IP pública a la que se va a traducir. Este es cuando quieres hacer un NAT de 1 a 1. Por ejemplo, te dice que yo tengo un servidor que tiene la 192.168.10.10 y yo quiero que se deje en una sola IP pública. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier puerto que consulte desde afuera el cliente o cualquier otra persona, desde afuera, se va a traducir siempre en esta IP. Bueno, la configuración de DHCP. Para la configuración de DHCP, como el protocolo como tal, permite asignar IPs de equipos internos sobre el segmento LAN, permite colocar DNS públicos o privados, depende de cuál sea el caso, y permite excluir IPs asignadas dinámicamente, ¿no? El comando es, siempre entrando en modo configuración como tal, colocamos el IP de HCP pool, ese es el nombre. Puede ser cliente, puedes ponerle LAN, no sé, IPs dinámicas. Ese es ya queda a tu criterio cómo quieras colocar el nombre del DHCP, ¿no? Lo primero que colocamos es el network, que es la red con la cual vamos a utilizar para colocar el DHCP. En este caso es la red LAN del cliente, por ejemplo, la 192.168.1.0, máscara 24, 255, 255, 255 es la 0. Y esta es la red que vamos a utilizar para el DHCP. Los DNS que se van a asignar en esa PC, en este caso son los DNS de Americatel, que son el 231, 108, 106 y 107, ¿no? Los DNS de Americatel. A veces el cliente tiene DNS internos y te va a decir, no, yo tengo mis propios DNS. Y entonces tú tienes que colocarle los DNS del cliente. La ruta default que se va a colocar en esa PC, en este caso es la 192.168.1.1, que es la IP del router. Siempre la ruta default es la IP del router en el HCP, porque es la IP el primer salto que va a tener salida la LAN. Y este comando es para poder excluir a una IP si en caso lo desean, ¿no? Por ejemplo, en este caso están excluyendo la IP para que nadie se asigne la IP que está en el router, ¿no? Y no existe inconsistencia en el CPE. Bueno, algunos de los routers ya vienen con sus antenitas. Por ejemplo, el H81W es uno de los routers que tiene
que se puede configurar eh, Wi-Fi. Y para poder configurarlo es una configuración bien sencilla en realidad. Siempre que exista, algunos tienen una interfaz, por ejemplo, esta es interfaz de un radio y la interfaz WLAN AP, ¿no? Entonces, tú puedes colocarle cualquier IP acá, solo es una IP para poder, es una gestión referencial tal y como dice acá el comando, ¿no? Puedes colocarle la 100 y la 10. La cosa es que no traslape con la red LAN que está en tu red, ¿no? Que está colocado en la interfaz. El comando para poder entrar al modo de configuración de tipo, para poder entrar al modo de configuración, para poder asignar una SSID y poder configurar el Wi-Fi y entrar al modo de configuración del AP, es Service Module WLAN AP 0 Boot in My Autonomous, ¿no? Entonces, con ese comando ya vas a poder entrar al AP. Pones en modo configuración y configuras, ¿no? Tu 11 SSID, pones el nombre del SSID que quieres colocar, no sé, Wi-Fi cliente, Wi-Fi o mi casa, no sé, como quieran configurarlo, el nombre de la empresa o lo que sea, la autentificación, el tipo de autentificación, WPA versión 2, tipo, y acá ponen en la clave encriptada, ¿no? Dentro del guest mode, en el PSK, ponen la clave que va a ser para el SSID, ¿no? En este caso te va a hacer en este caso es Cisco 123, por ejemplo. Salen de ese modo y entran bueno, ahora entran a la interfaz del radio, dentro del AP, perdón, y le van a colocar el SSID, ¿no? Que va a ir para que para que pueda esparcirlo o propagarlo la interfaz del radio del router. Bueno, algunas configuraciones adicionales que tiene el router Cisco. Por ejemplo, normalmente ustedes tienen que configurar el TACAS sobre el equipo CPE que van a instalar, ¿no? Entonces, yo les recomendaría antes de correr todos los comandos que seguramente tienen una guía o algún script de configuración o les van a pasar algún script de configuración, es poder generar primero los usuarios locales y poder levantar el SSH como tal. Entonces, lo primero que se hace es colocar el configure terminal, pones el usuario local, username, Americatel, el privilegio que va a tener, los privilegios van del 0 al 15. Cada uno de los privilegios va dándole mayor posibilidad de correr comandos al usuario. En este caso tiene el privilegio 15, que es el máximo, que es poder correr cualquier comando. El secret y el password encriptado, ¿no? Abajo vemos cómo se levanta el SSH. Primero tenemos que crear un domain name para poder crear el SSH. Generamos la clave encriptada, el RCA. Cuando corres este comando que se llama CryptoKey RCA, te va a pedir una cantidad de bits. Normalmente está en 512, pero tú lo tienes que colocar a 1024. Después de eso, tienes que colocar la IP, SSH y la versión del SSH que vamos a utilizar, que es la versión 2, ¿no? Luego, para que solo se pueda entrar por SSH a ese router, la línea de comando a donde tú tienes que entrar es el line BTI 04. El line BTI del 0 al 4 es la cantidad de sesiones que se puede tener. Por ejemplo, solo en 5 usuarios van a poder entrar a este router en simultáneo. Si quieres que se conecten más, van a tener que ampliar el BTI del 5 al 10 y así. ¿Qué te dice aquí? Que vas a utilizar el usuario de login local. ¿Qué es el login local? El username que tú has creado. El Transport Input SSH es el tipo de transporte y cómo se van a conectar a ese CPE, ¿no? Entonces, si yo coloco Transport Input SSH, quiere decir que solo se van a poder conectar en entrada, en input, por SSH. Si yo coloco Transport Input SSH y al costado pongo Telnet, se van a poder conectar por SSH y por Telnet. Si yo pongo Transport Input All, van a poder conectarse por cualquier tipo de protocolo. Y después de esto, de haber levantado tu SSH, ya puedes correr tu script de configuración de TACAS, ¿no? Que es el script que seguramente les van a mandar en algún momento. Bueno, esto es un comando adicional que yo les he agregado. Es para poder colocar RAID limit en CPE.
Porque a veces existen problemas con la configuración en el core y no, y sobrepasa el ancho de banda o se libera mucho el ancho de banda. Entonces ustedes también pueden colocarle el rate limit, ¿no? Para hacer pruebas o algún tipo de configuración si es que lo desean, ¿no? Entonces lo primero que se hace es crear el access list. Creas un access list y pones desde cualquier IP hasta cualquier IP. Lo segundo que se hace es crear una clase. Dentro de esa clase le pones un nombre y esa clase vas a llamar tu access list. Llamas al access list, match access group y pones el 111. Y dentro de esa clase vas a crear una política. Creas tu política, llamas a tu clase que habías creado y en el 6 average vas a colocar el máximo bandwidth que va a tener el servicio, ¿no? Por ejemplo, en este caso son 2 megas, porque 2,000,000 ceros. Entonces van divididos de bits a kilobytes a megabytes, ¿no? Entonces 3 ceros son ya un kilobyte, 6 ceros ya son megabytes. Entonces 2 megabytes. Y ese policy que has creado lo vas a meter dentro de la interfaz, ¿no? Siempre en output. Entras a la interfaz del cliente, interfaz faceta 001 y entras al service policy y lo colocas, ¿no? Service policy output y pones el policy que has creado. Otro comando que les puede servir también es el comando para entrar al modo Romón. Por ejemplo, existen ciertos casos donde se pierde la contraseña o no se puede ingresar al router por ninguna manera, ni por TACAS, ni por usuario local, que nosotros tenemos los genéricos, no se puede ingresar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se reinicia el router y en el momento que se está reiniciando se aprieta esto de acá. El control pausa para que puedas entrar al modo Romón. Te va a salir el modo Romón, vas a ejecutar este comando, el confreg, y vas a cambiar el tipo de registro. Lo reinicias, lo reinicias como tal y ya te va a dejar lograr ingresar. Copias la configuración, la guardas en algún lado y tienes que volver a hacer el mismo procedimiento para poder dejarlo en el registro que corresponde, que es el 20. Ahí de ahí se los pasos, no me acuerdo, ese es 0x también, pero es otro tipo de registro, no es el 2142. Bueno, hasta acá no sé si tienen alguna duda o algún tipo de observación o si quieren hacer alguna consulta de una casuística que les haya pasado. ¿Ninguno tiene ninguna duda respecto a las configuraciones de los routers? Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Pedro, una Sí. consulta en el tema del NAT. Ujú. En qué escenario tú recomendarías el tipo de NAT que hemos visto ahí, en el que apunta hacia la interfaz y hacia el pool? ¿En cuál recomendarías tú eso? Lo que pasa, te digo, porque yo he tenido un caso en el cual he encontrado servicios de averías y el Ujú. cliente tenía un firewall MikroTik, que le dicen, Ya. y había un conflicto siempre entre la LAN y su equipo de él. Lo que hacía es simplemente, bueno, no sé si está bien esa práctica, pero ha estado funcionando. Le quitaba el Ujú. segmento privado y le hacía que configure en su equipo Fiber una IP Ujú. pública para que su LAN saliera por ahí y a través de Ya. tu router, ¿no? Ya, mira, imaginemos que este es el router nuestro, ¿no? Este es el router Cisco. Este es nuestro router. Y el cliente va a colocar, por ejemplo, acá atrás un firewall, un router, no sé, ¿no? Por ejemplo, un firewall, ¿ya? Todo depende, siempre todo depende de cómo es que el cliente va a configurar su servicio. Por ejemplo, nosotros le brindamos una IP pública, por ejemplo, 190, 187, 200.0/30, por ejemplo. Una de las 30 compró. Y su LAN es la 192, 168, 100.0, ¿no? Es la 24, ¿ya? Entonces acaba conectado a la Giga Ethernet o a la fase Ethernet, como sea la interfaz 01, por ejemplo, ¿no? Y la WAN es la fase Ethernet 00. Ethernet 00. ¿Ya? Entonces, todo depende de que el cliente cómo te... ¿Sí ves en pantalla, verdad, Frank?
Todo depende de cómo Sí, es que el cliente sí. vaya a configurar. Por ejemplo, yo te digo, mi firewall va a ser un firewall interno, perimetral, solamente de seguridad. Y va a tener la IP 192.168.100.0, por ejemplo, ¿no? 100.3, por ejemplo, 3. Si tú tienes la default acá, la 192.168.100.1. Entonces, él ¿qué va a hacer en su firewall? Él va a declarar la ruta estática, él va a hacer una ruta estática y va a hacer que la default, o sea, todo su tráfico, lo mande hasta la 192.168.100.1, ¿correcto? ¿Quién se va a encargar de natear esto de acá? En este caso que te estoy presentando, va a ser el router. En este caso ya depende de ti cómo lo quieras configurar. Por ejemplo, si tu IP pública está dentro de la fase Ethernet como secundaria, la 190.187.200.2 o .1, si está aquí, la pública como secundaria, entonces, ¿qué es lo que te recomiendo hacer? Ahí sí tienes que configurarlo con el pool, con el IPNAT pool. ¿Por qué? Porque tú no lo puedes jalar de una interfaz porque acá está como secundaria. Si tú lo haces con una interfaz, hacer el overload con una interfaz, o sea, tú pones IPNAT source y pones la access list 99 y pones interfaz, no sé, fase Ethernet 01 overload, está mal, ¿ve? Porque ¿con quién va a natear? Con la interfaz con la IP privada que está acá. Entonces, si tú llamas al pool, lo va a hacer con la pública. No sé si me explico. Sí, 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 entiendo. Y entonces, pero ¿qué es lo recomendable? O sea, ¿qué es lo que normalmente los clientes piden en este tipo de escenarios donde colocan un equipo atrás? Es que él pueda tener la IP pública directamente en su equipo. ¿Entiendes? Que él te pueda configurar la IP pública en su equipo. O sea, es decir, que si nosotros tenemos la punto 100.200.1 en interfaz Fast Ethernet 1, que es la interfaz que está directamente conectada al firewall, él se pueda configurar en su firewall la 190.187.200.2 y apuntar a la 200.1 como ruta estática. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya el router no interviene en la salida para natear nada que venga de ese firewall, ¿no? Sino Cambió que la él dirección, ¿viste, no? pública, sino que él directamente va a salir con su pública, ¿no? Ya el router no hace ningún tipo de NAT sobre esa IP pública, ¿no? Porque no es requerida. Y como la pública está declarada sobre la interfaz, simplemente está utilizando una libre dentro de esa red, él va a poder salir a internet con esta pública, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, sí. ¿Entiendes? Todo Claro, depende sí. de cómo quiera configurar el cliente. Por ejemplo, él te dice, no, yo ya quiero que en una interfaz, por ejemplo, ¿no? Tienes otra interfaz acá, ¿no? Y acá está tiene un switch acá y tiene otras PCs acá, ¿no? Por ejemplo, unas PCs de, no sé, gerencia libre y acá tiene otras PCs que son del personal interno, ¿no? Y estos son gerentes que van a salir directamente a internet libre. Entonces él te dice, no, yo quiero que el firewall esté con una IP pública directa. Entonces tú ya tienes tu IP pública directa, colocas en la fase Ethernet la IP pública y en esta otra fase Ethernet, que sería la 02, por ejemplo, colocas la IP privada, ¿no? Ya no iría en esta fase Ethernet, sino iría en esta acá, ¿no? Ya sería otra red, ¿no? Una red libre para él. Entonces ya iría una con la IP pública y él tendría un segmento LAN ya acá único para su red interna y tú tendrías otra red acá que saldrían libres a internet, pero esa red, por ejemplo, que sería, por ejemplo, la 192.168.200, por ejemplo, punto cero, es las 24, esta red sí la tendrías que natear con la IP que es con tu IP pública. Si la colocas como loopback o en la interfaz como esté. Si está como loopback, tú sí puedes hacer el IP NAT pool con una interfaz, porque vas a jalar la loopback directamente y en el loopback, la primera interfaz está la pública. Pero si no está, tendrías que hacerlo con la interfaz, con el IP pool, ¿no? Ah, ya, bacán. Sí, sí, sí lo se captó. Ujú. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Hay examen, por si acaso.
Bueno, mira, como cosa mía, acá tengo un router que vamos a configurar juntos. Ya me voy a ver que te un pequeño. Vamos a colocar, por ejemplo, normalmente ustedes, ¿qué datos le dan cuando van a configurar un servicio? Bueno, Dan la WAN y la ya, LAN, LAN pública. 22. Así les llega, ¿verdad? Sí, Ujú. Así les entregan los datos. sí, con la VLAN de servicio también. Ya, eso es cuando el transporte de la VLAN entran. O sea, la VLAN, por ejemplo, ya la 987. Así. Y la de Full Gateway. Para... Sí, Y una IP de Whole Gateway One. Sí, sí. ¿Así está bien? sí, así lo entregan. En la WAN le ponen la punto 2 y así. A veces lo desgregan, a veces no, a veces simplemente ponen la red. Ya, Pero no sí es importa, que le similar. pongan la red. Ya, pero por ejemplo, imaginemos que le entregan la red, que es las 30, por ejemplo, o el Ash 29. Siempre ustedes hagan referencia a que ustedes van a hacer la siguiente, la segunda utilizable, la punto 2. Porque la punto 1 va a estar declarada en el core. ¿Ya? Siempre van a hacer ustedes la segunda utilizable. Le sea, por ejemplo, le llegan las 10, 22, no sé, 10, 4, slash 30. La 5 siempre va a ir en el core y la 6 va a ser de ustedes. Y la 6 va a ser el CP. La segunda utilizable va a ser de ustedes. Entonces ya, imaginemos que ese es un dato de una OIT ya para internet. Porque también hay datos, ¿no? Pero en datos es mucho más sencillo porque no se hace NAT ni nada. Entonces, imaginemos que estos son los datos de un servicio. Ya me conecté al router por consola. Este es mi router, está mi interfaz. Tengo 4 interfaces. Ese es un tipo de router, puede ser cualquier router en realidad, ¿no? Ya mi interfaz Ethernet. Entonces me dicen, mi WAN va a ser la 00 y mi LAN va a ser la 01, ¿ya? Entonces veo mis datos. ¿Qué me dicen? Que me están entregando una VLAN. Entonces, si me entregan una VLAN, ¿qué tengo que hacer? ¿Alguien me puede guiar? Yo les expliqué en la PPT. Si me entregan una VLAN, Tienen que crear entran, la VLAN. encapsular la interfaz, ¿correcto? Entonces vamos a encapsular la interfaz. Entonces colocamos Ethernet, mi 00, 0 y punto, para que se se permita, 987. Ahí creé mi su interfaz. ¿Sí, no? Le pongo una descripción, le pongo one cliente, por ejemplo. One customer. Ya esa va a ser mi one. ¿Qué tengo que hacer? Encapsular la VLAN, ¿correcto? Endo1Q 987. Encapsulo la VLAN. ¿Qué más sigue? Colocar mi IP1. ¿Cuál soy yo? Buscamos 10.22.10, la punto 2. 10.22.10.2. ¿Qué máscara te dice acá? Ten en cuenta que algunos servicios no solo son máscara 30, sino máscara 29. Por ejemplo, lo más comunes son la máscara 30 y la máscara 29 para servicios WAN, y para la pública son máscara 28, 30, 29. Son las más comunes. Después no creo que les toque otras más. Entonces, máscara 30, 255, 255, 255.252. Máscara 29, 255, 255, 255, 248. Máscara 28, 255, 255, 255, 240. Esos son los más que tienen que estar referenciados porque son los segmentos de red que más utilizan. Máscara 30, el 29 y el 28. Y el 31 también cuando son servicios de internet seguro, que son 255, 255, 255 y 254. Esos son los segmentos o las máscaras que más se utilizan. Entonces en nuestro caso es máscara 30, entonces vamos a colocar la máscara 30, ¿no? 255, 255,
255.252. En este caso va a ser una IP primaria, no va a ser una IP secundaria. Entonces vamos acá. Bueno, vamos acá. ¿Qué más nos falta sobre la interfaz WAN? ¿Qué nos dice la guía? Como es un servicio de internet, ¿qué necesitamos colocar? Que esta es una interfaz de salida. Esta es la que te van a traducir todos los NATs. Ya, ahora ¿qué más nos falta? ¿Cómo es que vamos a sacar nuestro tráfico? ¿Qué necesitamos hacer? La ruta estática. Entonces ponemos IP root 10.22.10.1. Es no así. ¿Qué tráfico vamos a mandar hacia allá? Decirle que la 0.0.0.0.0.0, o sea, la ruta default, la vamos a mandar por el que forwarding, la 10.22.10.1. Si quieren, ustedes pueden colocar una descripción, ¿no? Ponen name, traffic. Ese es para cuando tienen varias rutas en un solo CPE. Y ya tienen, con eso, ya por lo menos, cuando configuran eso, ya podrían poder hacer un ping a la default desde el mismo CPE. Por lo menos con eso. Ya, esa es la configuración base que tienen que tener ustedes. Y por lo menos generar un usuario, ¿no? Que sigue, por ejemplo, que se genera para poder darle gestión. Por ejemplo, tú dices, no, voy a darle gestión rápida, no sé, a provisión, porque van a hacer una configuración especial. No puedo, la configuración no es por parte del técnico, sino la va a hacer remotamente, no sé, res o provisión. Entonces tú lo que tienes que configurar lo más rápido posible es configurar la WAN, hacer la ruta a la default y poder configurar un usuario, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace falta configurar? El usuario. En este caso vamos a poner username. Username, pones el usuario. En nuestro caso es Americatel. Pones el privilegio. En este caso 15. Vas a poner secret. Y el secret de encryption, ¿no? Que es cajamarca. Ahí ya agregas el usuario local. Está creado. Por ejemplo, si en caso te sale el secret como tal, como el nombre como tal, lo que tienes que hacer es para que no se vea el password, es colocar el enable password. No sé si con este de acá te permite. Password. Password encryption. Este comando, password encryption. Y pones el AES. Este es para poder que no se vea ningún password que esté declarado en el router, como línea de comando, ¿no? Si no lo encripta así como esto, ¿no? Entonces continuamos, ya tenemos la ruta default, tenemos nuestro usuario local. ¿Qué falta colocar acá? El login local, ¿no? Entramos al line BTI 04, ponemos login local. Output input lo dejas en null porque va a estar con telnet, ¿no? Para darle más seguridad y para que el TAT pueda ingresar o el provisión pueda ingresar, vamos a levantar el SSH, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que crear? Un IP domain, ¿no? IP domain name, y pones Americatel, este caso ponen peru.com.p. Pones que se tiene que generar el crypto generamos el RCA. Como le dije, en vez por defecto siempre sale el 512, hay que llevarlo a 1024. ¿Y qué nos falta colocar? La versión del SSH, ¿no? IP SSH versión 2. Nos falta hacer, ahorita se puede entrar por cualquier tipo de protocolo. Vamos a colocarle el protocolo que corresponde, ¿no? Line BTI 04, transport, input
y pones SSH. Hasta ahí ya podría conectarse cualquiera de la de provisión o el Tato que le dé soporte a este equipo, ¿no? Para configurar la LAN o para ver el tipo de configuración especial que se quiera hacer. Entonces, ¿qué les falta configurar a ustedes? Es una configuración sencilla, nos dan la pública, ¿no? La pública. La pública va a depender mucho de cómo que quiera la configuración del cliente, ¿no? Si el cliente te dice, cuando conversas con el cliente, dices, no, yo tengo servidores públicos, o tengo un equipo que va a ir con un IP directamente en la pública, tienes que configurarlo en la LAN directamente en la pública. Entras a la interfaz, Internet 0, 1. Configuras la LAN, primero va a la LAN privada, 192.168, te dice que mi red va a ser la 1.1, creo que sea la default, y el hash 24. Y como secundaria le colocas la pública, ¿no? 190, 187, esa es la pública. 10 y punto 1, por ejemplo, ¿no? Máscara 29. 5, 248 y pones como secundaria. Entonces, en este caso, ¿alguien me puede decir qué tipo de NAT va? ¿Alguien tiene la respuesta? Si la interfaz, si la quiero hacer el NAT aquí, en este caso, donde la pública está declarada como secundaria sobre la LAN. El inside va ahí, IPNAC inside. A ver, pues puedes citar el comando. IPNAC, allá. Entra la interfaz LAN, es IPNAC inside. ¿Mm? ¿Sai? No, nada más. Ya. O Es sea, para que habilitar la salida en la... Me estás hablando de la LAN, ¿correcto? ya, eso es Solamente para ahí me salir a estás la LAN. diciendo. Sí, está Claro. bien, sí, ya. Y para aplicar el NAT de salida, Tengo que dar una lista de acceso y asociarla al, ¿cómo se llama? Al puerto, o bueno, ¿no? Lo digo overload nada más, ¿no? A la IP privada. ya. Entonces creamos el access list entonces, ¿no? Access list 199, ponemos permit, 190, 192, 168, 1.0 y Wilcar, ¿correcto? Y permit IP. Permit IP 192, 168, 105 y colocamos en N cualquier destino, ¿correcto? Y hasta ahí ya creamos la lista de acceso. ¿Qué sigue? ¿Hacemos un NAT con interfaz o un NAT pool? Un NAT pool. Un NAT pool. Ya. NAT pool. Tenemos, ¿no? Internet. Ponemos la IP pública 190, 187, 10.1. Ponemos de nuevo el final el inicio del final del NAT. 1. Ponemos netmax 255 y acá sí tienen que colocar la máscara como tal. En este caso creo que es máscara 29 esta pública. Sí, máscara 29. Máscara 29. Y ponen... En este caso no te permite. Vamos. Ya creamos el pool. Ya creamos el access list. Hay que llamar nada más. IPNAT. Inside. List. 199. Hacemos el pool internet. Y le ponemos overload. Y con eso ya estaría configurado nuestro router y ya deberíamos poder tener salida a internet, ¿no? El access list, nuestra ruta, nuestro NAT de salida,
que esté colocado el NAT inside, el NAT outside. Todo eso. Y si la pública estaría en una loopback o la configurarían en una loopback, por ejemplo, a veces hay, no sé si han visto ustedes servicios donde la pública viene así. Te dicen IP pública, más que todos los LTE, no sé si los han visto. IP pública y pone así, ¿no? 190, 187, 10.100 y te dice que esa es la 32. Si la pública viene así y va configurada en una loopback, el tipo de NAT que haríamos sería el NAT con interfaz, ¿correcto? ¿Correcto? ¿O me estoy equivocando? Entiendo que sería apuntado a la lupa. Sí, sería Correcto. apuntado. Ujú. Claro, pero ¿y el IP NAT outside dónde iría? ¿En la loopback o en la interfaz WAN? Mm. ¿En la UAM? En la WAN, correcto, porque la interfaz que va conectada y la que te da salida es la interfaz WAN. Siempre el NAT outside va en la interfaz que te da la salida. Claro. Y el IP NAT inside es la interfaz que va en la LAN, ¿no? O la que va a ser como origen. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, esto es básicamente todo lo que vamos a ver. No sé si alguno ha tocado un caso especial o donde ha tenido que entrar al soporte y revisarlo y después y no llegaron a entender qué es lo que hicieron. Hay uno que pasó hace tiempo, pero en ese forzaron al puerto a trabajarlo con un RAID limit para que en un servicio que iba directamente conectado a un agregador. Pero ahí fue la solución que le pusieron el RAID limit en el router y Ujú. funcionó. Y ahí ¿El quedó, rate porque limit no, o la negociación? los dos. Le pusieron la negociación sí estaba bien porque negociaba 1000, pero no llegaba al ancho de banda, me acuerdo. Y ahí un compañero de redes le puso un RAID limit, por ejemplo, de 500 megas en el Cisco Ujú. y funcó y quedó ahí. De ahí ya no hay más quejas de ese cliente. Ok. Por ahí Consulta, casos pero el ancho de particulares. banda no lo define el equipo del site, el equipo del nodo. Claro, normalmente el rate limit se coloca en un equipo de core, ¿no? Claro, y en el router Pero, en todo caso sería para limitar, ¿no? Para que no claro, pase cierto ancho de banda, por ¿no? No ejemplo, es Claro, para obligarlo. lo que estoy comentando es un caso especial que bien habría de un cliente en provincia, que no, igualito lo dejaban así, ¿no? O sea, el core siempre maneja los rate limit por perfiles, si no me equivoco. Pero en ese caso no funcionaba y le hicieron lo que comento que hicieron, ¿no? Y ahí se solucionó y el servicio se mantuvo estable. 500. Hay casos en que sí se presenta así. por ejemplo, como el comando que les di acá, ¿no? Por ejemplo, hay casos especiales donde te dicen, no estás segmentando, no estás haciendo bien el trabajo, el, el rate limit en el agregador, o tal vez puede pasar que también a veces no lo hayan hecho bien. Entonces ya tú lo segmentas desde aquí, ¿no? Creas tu class Mac, o como les dije, ¿no? Creas un access list, vamos a crearlo, ¿eh? Mira, un access list, ¿no? No sé si este tipo de rata te permite, vamos a ver. Creamos el access list, por ejemplo, un access list 111, así como dice ahí. Ponemos permit, IP y le ponemos any, ¿no? Vamos a poner any. Después nos vamos a crear nuestro classman. Creamos el classman, match all. Por ejemplo, vamos a llamar limit internet. Y buscamos el match, ¿no? El match del access list, ¿no? Access group. Y que es el access group que hemos creado, ¿no? El 111. Y falta crear nuestro policy map. Policy map. Ponemos policy limit. Es shade internet, por ejemplo. Que le ponen shade. No igual. Shade internet.
Estos van a ser casos muy particulares, o sea, no es que siempre les va a tocar, pero les los paso para que lo puedan entender, por si acaso, ¿no? El limit net, que es tu Classmark. Y dentro de ese Classmark vas a colocar el Chase Chavera. ¿Qué es ese Chavera? Es el máximo de ancho de banda. Dices, no sé, 2 megas, pones 2 y pones 6 ceros. 2, 3, 4, 5, 6. 20 megas, 20 y 6 ceros, ¿no? Y eso lo asocias a la interfaz, ¿no? Ese policy lo asocias a la interfaz, ¿no? Interfaz, net. ¿Y a dónde la asocio? ¿La 00 o la 0 a la subinterfaz, a la interfaz lógica? Service policy, en output, y agregas el service policy, ¿no? ¿Dónde está? PL, shape, internet, ¿no? Con eso ya puedes también segmentar ancho de banda de salida, ¿no? Sobre una interfaz LAN. Algunos modelos de router, yo les enseño con el ClassMac porque ya estamos en los ICR, ¿no? Pero los modelos antiguos, por ejemplo, como el 881W, no sé si ese será el caso ya. Vamos a ver, Ethernet. Te permiten crear el RAID limit directo. Ajá, miren, eso sí. RAID limit input y es colocando, ¿no? Esto. Acá tengo el. Si quieres se los paso. Voy a agregar en una adicional ya. Duplicar. Voy a pasar para que lo tengan. Para que lo tengan guardado. Segundo. Servidor, ¿no? Ya estos son algunos RAID limit. Y ahí está el ejemplo de cómo hacer acá está el ejemplo de cómo hacer la multiplicación y todo eso, para que te salga cada uno de los datos. Voy a pegar aquí. Estoy bajando. Vamos a borrar algunos. Ya, ok, hay unos de cómo se configura un RAID limit en CPS antiguos. Los ICR ya no te permiten hacer ese tipo de configuración, por eso les pasé lo del Clashman. Pero acá tienen otro tipo de RAID limit que se puede crear en un router. Hasta ahí, no sé si alguien tiene alguna duda todavía o quiere que le explique algo en particular o algo así. No les puedo hacer un ejemplo de Wi-Fi porque no encontré un router con antena. Si no, se lo explico. Ahí va a haber algo que se les va a presentar también. Lo que siempre también consultan es los DBA cuando son sedes remotas y quieren salir a internet. Entiendo que ahí se le agrega una ruta, pero siempre a veces preguntan eso. Ah, ya. Un segundo, voy a buscar un router, ¿no?
Un segundo. Voy a buscar un... Ya veo. Una explicación. Básicamente me dices de ese tipo de configuración que es acá un router. Pues vamos a dibujarle mejor en el... Ya, por ejemplo... Algo así me dices, Frank. Sí, o sea, tienes una cabecera de DBA que tienes, por ejemplo, en San Isidro, ¿no? Y hay un internet que le da a ese DBA y en la sede remota, no sé, de San Martín de Porres, se Ujú. conecta a través del DBA y ahí quieren tener internet. Ahí entiendo que se le hace una ruta de subida y bajada, pero a veces preguntan por esos casos, porque no Ah, ya, les mira. nunca. No sé si ahí todo va en pantalla, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo al menos sí. Ya. Para estos casos de internet, de salida a internet que tienen las sedes remotas, por ejemplo, para las sedes remotas no hay ningún problema, porque todas su, por ejemplo, vamos a poner una red a cada sede, ya, vamos a ponerle acá, ya imaginemos que esta es la red 192.168, esta es la red que tiene la 10, esta es la sede que tiene la 10, este sede tiene la red 20, 20, y así hay sedes, ¿no? 20, 20 y tantos así. Y acá, en la sede principal, tiene la red 1, ¿no? Red 1. Todos tienen claro que en los DBAs la configuración es plana, ¿correcto? No hay ningún NAT ni nada, ¿verdad? Eso sí todos lo tienen claro, ¿verdad? Sí. Ujú. ¿Todos lo tienen claro? Sí, sí. Ya. Sí, O sea que no se hace ningún NAT, solo se configura la IP, el IP LAN y nada más, ¿correcto? Nada más. Sí. Ya. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? El cliente en su sede principal, ¿ya? Tiene un router al costado, que es un router de internet, que tiene la configuración que habíamos visto, ¿no? Hay pues un NAT, todo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que él, por ejemplo, a este router, normalmente nosotros, por ejemplo, si es el mismo operador, normalmente lo que hacemos nosotros es esto, mira. Por ejemplo, la punto 2 es el DBA y la punto 1 es el DBI. Entonces, concentrémonos en el router DBA principal. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Si yo quiero
crear las rutas estáticas, ¿cómo creo mis rutas estáticas acá? Imaginemos que esta es la 1, ¿verdad? La 1. Ya, este es mi one, por ejemplo. Vamos a colocar una one. Ya. Esta es la 10, 140. 10, 140, 22.2. 22.2. Y el core tiene configurada la 22.1 para esa sede principal. Ya. Entonces, Milán es la 2. Tengo la 1 en mi router internet. Mi WAN es la 10.140.22.2. Mi default es la 22.1. Y tengo mis sedes remotas que ya las aprendo por la MPLS, que ya eso es tema aparte, ¿no? Entonces, si yo digo, si yo quiero ir a internet, ¿cómo crearía mi ruta estática? A ver, aquí me puedo preguntar. A ver, Cristian Pimentel. ¿Está presente? Sí, ¿no? Cristian, ¿está presente o no? Monte. Jalado en el examen. Daisy, ¿está presente o no? De repente están en mute. Para hablar tienen que quitar el mute, Así. señores. A ver, ¿algún voluntario hay? Hay una ruta estática hacia, hacia el IP del DBI. Correcto. Entonces, ¿cómo sería la ruta estática? Creo mi ruta 000 Cero. Ajá. Igual 000, nada más. 000 hacia Y el la punto 192, 168, 1. 11, ¿correcto? Sí. Hasta ahí, todo el tráfico que venga acá lo voy a mandar hacia el router de internet, en el DBA. Pero, ¿qué es lo que pasa si él viene y quiere consultar esta 10? Él la quiere consultar de un equipo que está acá atrás, que está acá abajo. Por ejemplo, tengo mi PC acá y quiero consultar, tengo como default gateway la 2 y quiero consultar la 10, 192.168.10.0. ¿Qué es lo que hace el router si tengo solo esta ruta? Mi No lo va a tráfico identificar. no lo No va a va a llegar. identificar, ¿por qué? Porque lo va a mandar al router de internet, ¿sí o no? Claro, ahí tienes que configurar primero la IP del equipo de donde va a salir. O sea, ahí en la primera ruta pones la IP de la default, del router Cisco sería, o del switch, ¿no? En este caso. No, 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 no. Miren, este switch es capa 2. Claro. Acá tengo la default gateway punto 1 y acá la punto 2. Yo me he colocado Sí. en mi PC, yo me he colocado en mi PC la IP 192.168.100, por ejemplo. Mi PC es la punto 100 y me he colocado como default la punto 2. Porque yo estoy acá sentado. Y me he puesto la IP o por DHCP o no sé, me he puesto la IP 100 y mi default gateway es la 192.168.1.2. ¿Ya? Entonces yo estoy acá y quiero conectarme por ejemplo, voy a brindarle soporte a una persona que tiene problemas con la red o con, no sé, con algún tipo de archivo y que tiene la 10. No sé, la 192.168.10.100 o 10.20, no sé. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace primero? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo un ping y no llego? ¿Por qué no estoy llegando? Tengo que Allá, enrutar en la cabecera, declarar la IP del otro local. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? ahí tienes, Enrutar. Enrutar Ya, es apuntar hacia el otro router. entonces, ¿qué digo? ¿Quién me puede decir la ruta? Quiero llegar, ya, quiero llegar
a la 10.100, desde aquí. Estoy haciéndole un ping a la 192.168.10.100 y me sale expirado, está en tránsito. ¿Quién me da la solución a este caso? La IP ruta de la red de la 192.168.1 eso tendría que cambiarlo de default a estático para que pueda cambiar ambas rutas, porque si no la default le va a mandar siempre a la 1.1. Ya, pero si le quito la ruta estática a la punto 1 y le pongo la WAN, por ejemplo, ya, quito la ruta estática y pongo la WAN, ¿no? La 10.140.22.1, ¿sí o no? Claro. Y ahí el cliente me dice, el usuario que está acá, que yo estoy sentado, te digo, ahora me quedé sin internet, ya no me responde la 8888. Ujú. Por eso, lo que podría hacer es ponerle, en todo caso, si tiene un acceso a internet a la 1.1, ponerle la default hacia la 1.1, pero ponerle rutas estáticas para las redes a la cual quiere llegar. Correcto. O sea, lo más conveniente aquí, por ejemplo, es así. Como yo estoy conectado a mi red de datos y no a mi red de internet, para este caso, ¿ah? Porque lo que estás diciendo está bien, o sea, una cosa es que se coloca la punta 1 y en este router empezar a colocar rutas estáticas, ¿correcto? Tú me dices eso. Sí, O sea, que acá tiene su ruta estática la 000 hacia internet, ¿no? Hacia una IP de internet, 10.22.10.1. Y aquí dice que acá coloca así una ruta estática. ¿Cómo coloco la ruta? ¿Así está bien? ¿Así le quieres que lo haga? Ya, ahí pondría mi red, la red que tiene mi DBA. A ver, corrígeme si me equivoco. Pondría mi red que tiene el DBA y apuntaría hacia la otra red, hacia la 30, creo que fue que creaste, hacia la red 10. ¿Qué es lo que pasa si hacen eso? Que si están haciendo eso, mira, por ejemplo, yo devuelvo todo el tráfico a la 10.140.22.1, todas mis sedes remotas no van a tener salida a internet porque no van a conocer una default para internet. Ya. Entonces ahí, el caso de eso de devolver el tráfico, no. Miren, yo voy a explicarles cómo se hace esto de acá, por ejemplo. Ya tengo mi ruta estática para poder salir a internet, sea por donde sube el tráfico. Si no, subo por acá, voy a la 2 y que me dice que mi internet va por acá. Entonces me regresa el tráfico a la 1 y sale internet, porque está nateado. Porque la 00 ya te manda internet y te natea, ¿no? ¿Qué es lo que se hace acá? Tú tienes que decirle a este router por dónde voy a conocer la red remota o las sedes remotas. Por ejemplo, si yo quiero conocer la 192.168.10.0/24, ¿por dónde lo hago? Por mi default gateway de la WAN, ¿correcto? Por la 10.140.22.1. No sé si lograron captar la idea. Sí, sí. Entonces, cuando yo quiero internet, voy por mi DBI, que es la 000. Cuando yo quiero ir a mi enlace de datos, voy por el enlace de mi DBA. Porque quiero buscar la 10, voy por el enlace de mi DBA. Entonces, subo y llego a mi enlace de DBA. ¿Y qué es lo que tienes que hacer si tú, por ejemplo, yo tengo la default gateway y me pongo acá la default gateway de la 1, por ejemplo? Y yo quiero llegar le digo nuevamente, no estoy llegando a la 10 red, a la red 100. ¿Qué tengo que hacer acá? A la 10.100, no estoy llegando nuevamente. Me he cambiado de default gateway y no llego. Con la 2 sí llego, te dice sí, pero con la 1 no llego. ¿Qué tengo que hacer acá? Lo mismo, sí o no. Pongo la 192.168.10.0/24. Pero ahora, ¿por dónde la conozco? ¿Por dónde conozco? ¿Cuál es mi salto más directo conectado a ese equipo para poder alcanzar esa red? La 192.168.1.2. Entonces, sea cual default gateway que yo me coloque dentro de esa red, si quiero ir, siempre es a dónde quiero ir y por dónde lo voy a hacer. Entonces, cuando yo tengo mi default gateway, que es la 2, ¿a dónde quiero ir? Quiero ir a internet. ¿Por dónde lo voy a hacer? Por mi salto más cercano, que es la 1.1.
Igual manera, cuando te coloques la punto uno, ¿no? ¿A dónde quiero ir? ¿Quiero ir a internet? Subo a internet normal. ¿Que a dónde quiero ir? ¿Quiero una red 10? Voy por mi enlace de datos y subo a la MPLS, ¿no? Y sigo subiendo, ¿no? Las 10. ¿Entendieron? No sé si llegaron a entender la idea. Sí, sí, de mi parte sí está claro. ¿Alguien más? Entonces, si yo quiero llegar, si yo me coloco la punto uno como default y quiero llegar a la sede que tiene la red punto 20, ¿qué faltaría aquí? Tendría que comentar la red 20. Ya, a ver si me guían. Igual, como has puesto, ¿no? La segunda sería hiperroot 192.168.20.0/24. Ujú, Igual la IP de mi router DBA, ¿no? Que sería la 1.2, ¿no? ujú. Y en el router DBA, ¿qué tengo que hacer? Acá voy a subir y voy a ir al DBA. ¿Y el DBA conoce la 20? No, tengo que crearlo igualito. Exacto. Entonces tienes que A agregar la través otra de, ruta. claro, a través de la WAN -1, ¿no? Ajá. O mi default. Exacto. Y así nada más. Las sedes remotas no tienen ningún problema porque ellas todas sus rutas estáticas van a apuntar hacia arriba. O sea, ellos con la única sede que van a tener problemas, o sea, con la única sede que tienen que crear rutas es en la sede principal, nada más, porque las demás van a tener su hiperroot y van a tener la 00000 hacia la WAN, ¿no? Hacia la WAN, es el IP WAN default, el IP WAN default gateway. Entonces todo el tráfico lo van a subir hacia arriba, ¿no? Y van a devolver el paquete. El único que tiene problemas en teoría en primera instancia para poder devolver el paquete es este, ¿no? Que es el que tiene que manejar las rutas así como está acá. No sé si alguien tiene otra duda o no sé, Frank, si tú tienes alguna otra casuística que se les haya presentado. Más bien pásate ese ejemplico, que está bien, bien detallado. Está chévere Ya, ese ejemplo. me lo voy a copiar. Ya lo voy a copiar. Ah, pero el IP acá. Voy a poner la imagen. Me deja. Poner este negrito. ¿No? Ya, esto dice que te pase, ¿no? Sí, está bien explicado.
Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Algún caso que le haya tocado? Que no haya encontrado la solución, tenía que ayudar. No sé, aún nos queda media hora todavía. O ya paso con el examen ya. Nadie tiene dudas entonces. Ya no creo que llegue ningún caso, ¿ah? Solo una consulta, pero es más que todo, ya creo que sé la respuesta que es no, pero ¿hay alguna forma de entrar a un router bloqueado sin usar el cable consola y con cable ETH? No, ¿Existe eso? no hay. No, no hay, ¿no? No hay. Lo que pasa es que sí sería saltarse la seguridad, pues, ¿no? Lo único es el cable, lo único de desbloquear, o sea, como les explicaba, el router, la contraseña y borrarla es con el modo Romón, ¿no? No sé si lo han visto ya. Sí, sí, con el modo Romón, pero, o sea, ya, supongamos que sí te sepamos las contraseñas, sino que lo digo porque a veces la contrata, es que algo a veces pasa, las contratas se olvidan el cable consola, ¿ya? Mm, Y para entrar a veces sí he buscado, escarbado, pero no he encontrado, de repente, por eso hacía la consulta por ahí, de repente sabías algo. no, no se puede, no sé con el ETH, lastimosamente. Podría siempre y cuando la interfaz tenga una IP y de repente podría ser Telnet, sabiendo la clave. Es claro, o sea, si te hay un DHCP o llegas a adivinar la red LAN y te conectas a la red LAN, claro, obviamente vas a poder hacerlo en Telnet, ¿no? O un SSH, ¿no? Pero de ahí que lo quieras desbloquear sin ningún dato, con el ETH nomás no lo vas a poder. No, no. Ujú. Entonces no hay ninguna duda. Entonces procedemos con el examen entonces. Una consulta, ¿Sí? ¿qué tal? Eh, Hace unos pocos días me tocó un cliente con dos servicios a Ujú. través de, o sea, dos servicios a través de un mismo router, no con routers separados. Era internet y era un enlace de datos. Quisiera saber si ustedes configuran o sea, el internet lo configuran tal cual como estás mostrando y el enlace de datos sobre ese mismo router debería configurar con BRF para separar las LANes o en este caso Correcto. tendría que ser transparente. Lo que pasa es que eso depende cómo lo quieras, cómo lo veas o cómo lo van a ver, ¿no? Por ejemplo, de ¿Podrías hacer un ejemplo de BRF, disculpa? BRF Lite. Sí. Ahí acá está. Otro level, otro level. Te voy a explicar lo que es con LANes diferentes, ¿ya? Pero lo que pasa es que si te explico para hacer el leaking, vamos a demorar bastante. Te voy a explicar cómo se hace la BRF Lite y con LANes diferentes, como si fuesen dos segmentos de red distintos, ¿ya? Porque o sea, también se puede hacer BRF Lite de internet con datos y hacer un leaking entre ellos para que se puedan ver, pero vamos a demorar bastante. Tendría que explicarte, la verdad que tendría que explicar varias cosas. Vamos a ver este rato. Ah, un segundo, vamos a buscar tipillo. La que te tocó, ese caso que se te tocó con una sola LAN o con LANes distintas. Eran dos LANes distintas. Vaya, Quería una LAN para internet que era diferente. Ahora era el segmento, por ejemplo, era uno para el internet y el segmento 2 para enlace de datos. vaya, un segundo, por favor.
Que es diferente al ejemplo que tú has dado, ¿no? En el ejemplo que tú das es el mismo segmento de LAN, pero este cliente quería dos LANes separadas. Ya. A ver, le voy a explicar cómo es esto de acá. Dame un segundo, que me cargue un router y lo explico. Ya. No, ya. Este es un caso particular, ¿ya? A veces algunos clientes solicitan internet y datos y no desean pagar tanto, entonces no se coloca dos CPEs y se coloca un solo CPE. ¿Qué es lo que se hace? Eh, lo que pasa es que se podría configurar una tabla global ambos servicios y manejar la misma LAN y en base a rutas ir dimensionando por dónde vamos a enviar cada tráfico. Pero lo que más se utiliza en estos casos es hacer BRF Lite. ¿Qué es BRF Lite? Es como dividir el router en en dos routers internos. Entonces, una instancia no se va a ver con otra. No sé si me logran entender. Es como si tuviese dos routecitos, pero dentro de un solo equipo. No sé si me logran entender qué es lo que trato de explicarles. Como una virtualización, ¿no? Exacto, es como virtualizar dos routers dentro de uno solo. ¿Y, y cómo se genera esto? Lo que se hace es que crear BRF Lite, ¿no? O sea, o instancias. Entonces yo creo mi PBRF y le pongo un nombre, ¿no? Por ejemplo, este va a ser mi enlace de datos. Pero no se coloca nuevamente enlace de datos, sino se coloca el nombre del cliente. Por ejemplo, en este caso, capacitación. Vamos a ponerlo, ¿no? Capa DBA. Si quieren lo hacen en dos instancias o si quieren uno lo trabajan en la tabla global y otro con una instancia pequeña. Lo que, por ejemplo, yo normalmente hago es trabajarlo en la tabla global el internet, o sea, en el router como tal el internet, y en una instancia pequeña, o sea, en esta instancia de RFK para trabajar el enlace de datos. Pero hay compañeros que lo que hacen es trabajarlo cada uno en una instancia, ¿no? Y crean una BRF internet. Entonces, ahí ya tenemos dos instancias, una BRF para datos, o sea, una instancia para datos, una tabla de rutas para datos y una tabla de rutas para internet. Entonces, ya tengo mis dos instancias. ¿Qué es lo que me falta? Yo voy a tener en mi OIT una VLAN para datos y una VLAN para internet dentro de esa OIT dentro de mis recursos que me han brindado. Entonces, yo voy a crear, ¿qué es lo primero que hago? Crear mis interfaces. Entonces, entro a la interfaz WAN, de donde llegan los servicios, y coloco, por ejemplo, la VLAN 900 va a ser para internet. Pero en este caso yo no voy a colocar directamente la IP, sino que tengo que hacer, meterlo dentro de mi instancia. ¿Cuál es mi instancia? Entonces ahí ya metí la... Dentro de la instancia de internet he metido el servicio de internet. Encapsulo mi VLAN. Espérate un segundo. Es que estoy hecho mal. Mandes este internet 00. Ese es el comando. IPVRF forwarding y lo meto dentro de la instancia, ¿no? En este caso de internet. Entonces utilizo mi WAN de internet, ¿no? Encapsulo la interfaz en el otro Q900 y coloco mi IP. 10, 22, 10, 1, perdón, 10, 2, perdón, que es la segunda utilizable, y coloco la IP, ¿no? 255, 255, 255, 252 seguramente. Ya.
Y ahora vamos a crear la instancia del DBA, que es la Ethernet. Creo su interfaz de datos, que va a ser la 901. ¿Y qué tengo que hacer también? Meterlo dentro de la instancia que corresponde, ¿no? Que es la de capa DBA. Le das enter. Pone, encapsulas en la interfaz 901. Pones la IP 10.140 10.2 55.55.55.52. Entonces, hasta ahí ya tengo configurada mis dos interfaces, ¿correcto? No sé si lograron ver. Acá está la interfaz de datos dentro de una instancia y la interfaz de internet dentro de otra instancia. Entonces, si yo hago un show hiperroot de la BRF capa internet, voy a ver solo mis redes que corresponden a esa instancia. Si yo hago un show hiperroot BRF dentro de la capa DBA, solo voy a ver las IPs que estén dentro de esa instancia. Entonces, por ejemplo, ves que en la DBA Internet no sale la red 10.140 porque no está dentro de la instancia. Y en la capa de datos no sale la capa de Internet o la BRF de Internet porque no está dentro de la instancia. Hasta ahí tienen todo, hasta ahí lo están entendiendo. Hola. Sí. Consulta, ¿ese nombre que le estás poniendo es el mismo nombre que tiene que estar en el otro lado? En este No caso. necesariamente, porque este es algo interno, pero para evitar temas de confusión, o sea, temas de... Por orden, más que todo es por orden, ¿ya? Por orden se utiliza el mismo nombre que está declarado en el core. Ok. Es por orden más que todo, porque en realidad esto es algo interno. Este CP no está integrado a la red ni nada. Entonces, se coloca por orden, normalmente colocas la misma BRF, ¿no? Es para que no existe inconsistencia, no vean inconsistencias en algo así. Pero normalmente esto es algo interno. Puedes colocarle cualquier nombre. Entonces, cuando tienes una interfaz o sus interfaces, cada una dentro de una instancia, una con otra no se van a ver. ¿Qué nos falta acá? Colocarle el IPNAT inside, ¿no? Oxide, perdón. Configure terminal, IPNAT interfaz, Ethernet 00900 900 y ponemos el IPNAT outside, ¿no? ¿Ya? Ya está la interfaz. No está aguantando la memoria. Espérense que se ha muerto el router por configurarlo. Uf, no tengo. Déjame ver si tengo un ejemplo como tal ¿verdad? Porque si no, no. O sea, mm, se ha caído esto. Así voy a buscar otro router, sino que se murió. Pero más o menos está bien entendido la idea de cómo va cada instancia, ¿no? Solo falta crear cómo es que se dividen los tráficos. Un segundo.
Tengo que ordenar las verdes. Entonces hasta ahí nos habíamos quedado, ya, de creación de la interfaz, de sus interfaces, ¿no? Que está la BRF y cada una en su instancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, como está cada uno dentro de una instancia, es que, ¿cómo creamos el NAT? Por ejemplo, LP, configure terminal, IP NAT, site. Eso por ejemplo, hacemos el IP NAT inside, ¿ya? El inside pones el source, static, o el list. Vamos a ponerlo al LAN. Vamos a aclarar LAN primero. Segundo. Interfaz LAN. Otra interfaz LAN. Interfaz. Entonces colocamos siempre dentro de la instancia. Este va a ser para la internet. Y colocamos un IP, ¿no? 192. Me dijiste que era la 192.168.1 para internet, ¿no? ¿No? La 1 para internet y la 2 para enlace de datos. Ya, vamos a poner la 1 para internet y la NTH2. Y colocamos acá, guarden, capa, bajo datos, y colocamos la IP, ¿no? La 192.168.1.0. Mira, hasta ahí, imagino que te deben haber ayudado, no sé si la has visto por primera vez. Crearon las dos interfaces, ¿correcto? Una Sí, para sí, datos creo. Sí. y una para internet y una para datos. De repente la internet te la han hecho sin BRF. Sí, la Seguramente la dejaron a internet, tal global. sí, la internet se hizo sin BRF, pero el enlace de datos sí se colocó con BRF. Entonces acá creas interfaz con BRF, que es datos, y creas interfaz LAN, ¿no? Seguramente la internet no estaba dentro de una BRF y la otra sí estaba dentro de una BRF. Así es. ¿Correcto? Ujú. Ya, entonces, te voy a explicar cómo es con BRF para que lo entiendas. Por ejemplo, si yo quiero hacer una ruta estática para el servicio de datos, siempre me pongo hiperroot, es igualito, sino que antes de colocar colocar el destino, se coloca la instancia donde lo voy a meter. Por ejemplo, acá pones capa, guión bajo, datos, ¿y qué voy a hacer? Todo el tráfico lo voy a enviar
hacia mi default. ¿Cuál es mi default de datos? 10.140. Bueno, le he metido 10, acá está. 10.140.11. 10.140.11. Y pongo, le pones, yo normalmente cuando hago esto pongo nombre, ¿no? Le pongo un nombre. Default Gateway to datos. Si quiero para internet, creo igual mi ruta, pongo RF y pongo la instancia donde voy a hacer la configuración, ¿no? Internet 0000 y a dónde voy a mandar a la 10.22.10.1, creo que es el de internet. 10.22.10.1 y le pongo un nombre, pues, ¿no? Default Gateway to Internet, por ejemplo. Entonces, hago un show run, verifico que esté bien mis rutas y cuando hagas un show IP root, no lo haces sobre la tabla global, porque la tabla global no te va, solo te va a salir las instancias que están dentro de la tabla global, sino en mi BRF, ¿no? Pongo show IP root, BRF, pongo capa y en bajo datos, y ahí está mi 00 de mis datos, y pongo capa guión bajo internet, y está la 00 de mi internet, ¿no? Cada una en su tabla de rutas, ¿no? ¿Cómo se aplica un NAT para este tipo de servicios? Creas tu access list como siempre, tu access list 199, pones permit IP, lo de siempre, ¿no? 192.168.10.10, pones la wildcard 000255 y any, ¿no? Y llegas a esta access list y vas a crear ahora si quieres creas un pool, ¿no? IP NAT, pool, internet, pones 190, 187, no sé, 101, igual 190, 187, 101, pones netmask 255, 255, 255, por ejemplo, 2 más cada 30, 252, pero y no sé si te permite crear así, pones IP NAT. Y 199, no sé si este te permitirá hacer el internet. ¿Y dónde vas a aplicar ese NAT? ¿Sobre qué instancia, no? Pones capa, guión bajo, internet. Y acá ves que has aplicado un NAT sobre tu instancia, ¿ves? Ya has creado. No sé si está ahí, me dejo explicar. O no sé si no te ha quedado algo claro respecto a la configuración. Hola. Para hacer el pin también se tiene que hacer hacia la BRF porque no te respondería así, ¿no? Correcto. Exacto. Si tú lo haces un ping, siempre ten en consideración que todo lo que cuando tú trabajes con BRFs, si quiero hacer algo sobre ese servicio, tengo que hacerlo sobre mi instancia. Si yo quiero hacer un pin sobre el DBA, lo haces pin BRF, pones la BRF, tapa en bajo datos, y pongo a dónde quiero llegar, ¿no? 192, por ejemplo, la 192.168.100.10, por ejemplo, la 1, y pongo mi origen, ¿no? 192.168.1.1, ¿no? Y ahí debería responderme, ¿no? Siempre sobre la instancia donde voy a hacer donde voy a configurar, donde voy a hacer el trabajo. Por eso es como cuando yo hago el NAT, ves que hago el NAT, como siempre, pero ves que llamo a la instancia, al último, va por internet. Igualito cuando quiero hacer una ruta estática, llamo a mi instancia, que es mi BRF, la ruta default, y se va a inyectar dentro de esa instancia, ¿no? Igual, si quiero configurar interfaz, si quiero que esté dentro de esa instancia, configuro la interfaz y el comando es IP forwarding y llama a la instancia donde voy a estar parado, ¿no? Y ahora, solo para cerrar, les voy a explicar. No sé si ya han visto BGP. No. Ya mira, a veces no sé si han visto que les dicen así, mira, que ven configuraciones así. Router BGP
25.101. Y ponen neighbor 10, 140, 11. Ahí sería el IP del site. Exacto. En el BGP siempre consideren son dos cosas básicas que tienen que tener el BGP. Una es el sistema autónomo, que es esto. ¿Qué es esto? Cuando Ese es ponen el router Entel, el de BGP. ustedes. No, ese es el del CPE. Ese va a ser el del CPE. Ah, ya. Y el remote as siempre va a ser el de Entel o el del Americatel. O el 21.57.75 o el 19.180, ¿no? Siempre. Siempre esa configuración es así nada más. Tu sistema autónomo, el sistema autónomo remoto y tu red remota, ¿no? Con estos tres comandos ya debería levantar el BGP si en caso hay conexión. Lo principal. El sistema Consulta, autónomo, ¿el BGP es el mismo para DBA y DBI o es sí, diferente? sí, la configuración de BGP es estándar, no es que haya una configuración distinta. Ya. Eso seguramente se lo van a pasar, o de repente va a haber otra capa seguro para poder explicarles más eso, ¿no? Pero lo voy adelantando, ¿no? Siempre tengan en consideración que existe en el BGP, existe un sistema autónomo, un neighbor y un sistema autónomo remoto. Con esos tres pases ya podrías levantar el BGP, ¿no? Y cuando se utiliza BGP, lo más importante es que normalmente no se utiliza rutas estáticas. Porque todo lo aprende de manera dinámica. Sí. Ya bueno, hasta aquí hemos llegado. Mira, me dijeron que tenía que tomar este examen, pero como me avisaron ayer recién, no podía hacerlo, así que se ha salvado. No sé si alguien más tiene una duda o algo así. Sí, una consulta. Ujú. ¿Cómo se puede hacer una cuenta para ingresar a ese laboratorio? ¿A cuál? ¿A este? Sí. Ah, no, no, este es el laboratorio de Cisco. Tienes que dar tu examen y todo eso, certificarte y todo eso, para tener todo ese servicio. Es un laboratorio de una capacitación. O sea, Ah, eso es interesante. mm, Consulta, esto es solo con respecto a Cisco, ¿verdad? Firewall todavía no. Eso es en otra sesión, entiendo. sí. Buen día, una Eh, Ya. consulta. Con sí. respecto a los switch, ¿va a haber una capacitación adicional o solamente vamos a ver el lado del CPE? Switches, necesitan capa de switches, o sea que es que los switches no es una configuración. Voy a preguntar Eh, si van a dar capa de switches igual, porque creo que solo hablaron de routers, o sea, no llegaron a hablar de switches. No sé si está considerado en la capacitación. O sea, me sí, hablaron de porque routers Cisco. existen soluciones en las cuales se llega con un router para el VDA, un router para el VDI, y sobre ellos hay un switch, ¿no? Donde llega la transmisión. Y Sí, muchas sí veces, entiendo. Tienen que repartir la VLAN y todo eso, ¿no? Claro, con claro, VLAN. Ya, voy a preguntar eso, es que bueno, no me asignaron o sea, no me han dicho nada de switches, voy a preguntar, o sea, voy a preguntar igual. O si no, igual tus supervisados pidan una capa de switches, porque hasta donde yo he visto solo es de router, o sea, seguramente, acá está por acá tengo el, el, el cronograma que le van a dar. A ver, ¿dónde está? Sí, lo envié ya. Dame un segundo ya, porque ayer vi un correo. Minuto, acá está. Ujú. Sí, no está considerado los switches, ¿ah? Ahí hablen con su supervisor o no sé quién se encarga de esto, porque están considerados, mira, están considerados los routers Huawei, los AR56, los 651, los Huawei 611W, que son con Wi-Fi, los FortiGate 60E, los AOKs y los routers, los 881W que ya les he explicado.
que es más o menos. En realidad Cisco es general, no deberían aprenderlo por modelos, pero bueno. Consulta. ¿Sí? ¿El tema de COS para datos críticos y no críticos también entra en la charla o no va a entrar? ¿A qué te refieres? Disculpa, no entendí El la pregunta. COS, la configuración del COS, calidad de servicio. Ah, el QoS. Sí. Pero el QoS en realidad lo van a aplicar ustedes como tal, les han indicado que ustedes van a aplicar el QoS, porque eso lo debería hacer la persona que les da soporte. Lo que pasa es que para eso necesitas saber ciertos parámetros que te va a dar el cliente, ¿no? Por ejemplo, él te dice, yo quiero hacer tanto quiero para datos, para cierto tipo de tráfico, ¿no? Del DSCP o por IP, por precedencia. Entonces eso, A veces disculpe, el cliente nos pide hacer esos trabajos, especialmente los ahí clientes como ya, Falabella, tiendas sí, o sea, Entel usan ese tipo de configuración. sí, pero ahí sí tienes que pedir soporte, porque es con plantilla, eso tiene que evaluarlo. Ya, ok. Sí. Y si quieres que te lo explique, es que es todo un tema también. Es que es un tema completo, tendría que tirarme toda una hora más explicando cómo se aplica QoS. Ok, ok, ok. Sí. Como decía, configuraciones y características nada más. Pues le traté de explicarlo más general que ven convencionales. Si es clientes grandes, normalmente siempre tienen que ir con soporte, ¿no? Con soporte remoto. Igual el QoS es como... ¿viste ese class mat que le mostré sobre Ray Limit? Claro, ese es el QoS. Ese es un tipo de QoS estándar, Ah, por ejemplo, ¿no? Pero cuando el cliente te lo pide, ese access list que te cree que puse any, tú lo tienes que hacer mucho más específico, ¿no? Lo haces mucho más específico. Pero algo parecido a eso es el QoS. Así más o menos se genera. sí, sí. Entonces nadie más tiene ninguna duda, ¿verdad? Voy a pasar la PPT por acá mejor antes de para que la puedan descargar. Disculpa, una última consulta. Cada vez que se Sí, instala un switch, ya que el amigo lo comentó, los switch ustedes no los gestionan, no solamente se ponen en el medio y ya está. O sea, no tienen acceso al switch ustedes. no, sí deberías, ¿no? ¿Quién te ha dicho que no tienes? Claro, he instalado, consultan lo que no me dicen nada. Bueno, igual yo le dejo la gestión, ¿no? Le pongo el usuario y el password normal, ¿no? Mira, Pero no cuando te hacemos diga, una prueba a ver si hay acceso. Rogelio, Rogelio, Sí, dime, Pedro. una pregunta, ¿han hablado de Mayra, con Mayra de eso? Porque sí deberíamos Eh, tener gestión, porque ya hay un tipo de solución para darle gestión a los switches, para tener gestión de los switches. Eso, amigo, nosotros no lo vemos, eso tendría que verlo con la gente de instalación. ¿Quién es el encargado? Luis, ¿quién es el encargado de ustedes? Ya, a ver, Por parte no de Entel. recuerdo, lo voy a preguntar ya. Creo que ya, Carlos. Ok. Sí, porque, o sea, Contarlo, creo dile que. que lo escalen hacia arriba con supervisión, porque, o sea, sí deberían Hola dejar con Pedro, gestión ese switch. Sí, ¿qué Claro, tal? Carlos, Buen día, ¿cómo estás? sí. ¿Qué ¿Qué tal? estabas invocando, creo? Buen día. Están invocándote. Bien, Dime, Carlos, el tema de los switches no estaba incluido, creo, ¿no? Voy a hablar con Martín para que hable con Mayra, ¿ya? Para sí, incluirlo en no, la y capacitación. he escuchado que en las instalaciones están dejando sin gestión el switch y no sé si eso lo podrías elevar con Mayra, porque eso sí deberían quedar con gestión esos switches. Ya, ya, ya. Yo veo ese tema entonces para ver ese punto, pero sin gestión el switch lo dejamos hasta donde yo sepa, lo dejamos todo Todo gestionado se todo deja, porque gestionado. no. Claro, Sí, todo gestionado. Si no, no habría razón de dejar el equipo ahí conectado, ¿no? Sin nada. exacto. Ya, voy a ver ese tema, esos dos puntos que me mencionas. Otra cosa, una consulta. El video que había grabado, creo que estabas grabando la clase. Ah, sí, ¿Le vas a voy a compartir también a la detener la gente? clase. Sí, voy a detener la grabación un segundo. Sí, por favor, a ver si les ayudas a compartir